Vamos a imaginar la escena. Estamos en el año 1284. Una ciudad medieval, casi inexpugnable, encajada entre montañas, protegida por unas murallas que parecen tocar el cielo. Cae la noche, y con la noche cae un miedo denso, casi palpable. Hay un asesino en serie suelto, y cada crimen es, más atroz, más retorcido que el anterior. Y lo peor es que nadie puede escapar. La ciudad es una auténtica ratonera. Y no es un asesino cualquiera, un loco sin más. Lo que de verdad hiela la sangre es que cada asesinato parece un ritual. Las víctimas no son al azar, pertenecen a los gremios más importantes. Y el asesino, o lo que sea que es, deja un mensaje. Un símbolo críptico en la escena del crimen que nadie sabe cómo interpretar. En la Albarracín del siglo XIII. Las fuentes que tenemos, la novela, es que es un auténtico polvorín de intriga. Totalmente. Nuestra misión hoy es desentrañar las claves que se esconden en estas páginas. No solo seguir el rastro de sangre, que también, sino entender la atmósfera. Esa atmósfera asfixiante de la ciudad. Y conocer a los que intentan desesperadamente resolver el misterio. Y sobre todo, descifrar ese complejo telón de fondo histórico y político que lo envuelve todo. Porque, como vamos a ver, los asesinatos son solo la punta del iceberg. Vale, perfecto. Antes de meternos de lleno en los crímenes, que tienen mucha miga, creo que es fundamental entender dónde estamos, porque Albarracín en 1284 no era un pueblo más de Aragón o de Castilla. Era otra cosa. Exacto. Era un señorío independiente, una especie de pequeño estado tapón, gobernado durante generaciones por una familia de origen navarro, los Azagra. Estaba literalmente rodeado y, claro, codiciado por los grandes reinos, Castilla, Aragón y Navarra. Era un caramelo estratégico y todos querían un bocado. Y justo en ese momento, cuando arranca la historia, hay un cambio de poder que lo complica absolutamente todo, ¿verdad? Un cambio crucial. La heredera del señorío, Teresa de Azagra, se ha casado con un noble castellano muy poderoso, Juan Nuño de Lara. Así que, técnicamente, él es el nuevo señor de Albarracín. El problema es que no está. ¿Cómo que no está? No. Está a cientos de kilómetros, metido hasta el cuello, en la guerra civil por el trono de Castilla. Un momento, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema. ¿Qué era exactamente esa guerra civil? Pues no era una disputa menor, Era la lucha entre el rey Sancho IV y sus sobrinos, los infantes de la Cerda, que tenían derechos legítimos al trono. Toda la nobleza de Castilla estaba dividida, y tener al nuevo señor de Albarracín metido en ese avispero significaba que la ciudad estaba completamente sola, vulnerable. Su protector estaba literalmente luchando por su vida en otro reino, y Albarracín se había convertido en el peón de un noble castellano. Esto genera un vacío de poder y una tensión que se corta con un cuchillo. Un vacío de poder que alguien, o algo, no tarda en aprovechar de la forma más brutal posible. Y aquí es donde empieza el horror de verdad. Carnicero. La escena es dantesca, y antes de que el pobre Munio pueda ni siquiera dar la alarma, el asesino lo sorprende y lo mata a él también. 2 muertos en una noche. ¡Qué imagen más terrible! Y ya desde el principio vemos que esto no es un crimen pasional, no es una pelea. Es una crueldad muy específica, muy profesional, por decirlo de alguna manera. Es una ejecución. Totalmente. Hay una técnica, una frialdad que asusta. Y el segundo crimen lo confirma. El maestro panadero, un tal Beltrán, aparece quemado vivo dentro de su propio horno. Y de nuevo, no es solo la brutalidad, es el simbolismo. El panadero, que da vida con el fuego, muere consumido por él. Claramente su mensaje. Y el tercer crimen ya lo confirma de una forma aún más clara si cabe. El maestro carpintero, Tello, crucificado boca abajo en su taller. Pero aquí los investigadores se dan cuenta de un detalle clave. Un detalle que lo cambia todo. Sí, le han cortado la lengua. Y de pronto, todo encaja. Por eso, nadie oye los gritos de las víctimas. Este asesino planifica cada detalle. El terror no está solo en el asesinato, sino en el silencio que lo precede. Es un depredador que se mueve por la ciudad sin hacer el más mínimo ruido. Hablemos un momento de esos símbolos que mencionabas al principio. Un círculo con un punto, otro con una línea, un tridente. Suena a algo más que la firma de un loco, ¿no? Podrían tener algún significado alquímico o herético que la gente de la época pudiera reconocer. Exacto. Esa es la gran pregunta que se hacen los personajes. Un ciudadano común probablemente solo vería garabatos demoníacos,
Pero alguien con conocimientos podría ver más allá. El círculo con un punto en el centro, por ejemplo, es el antiguo símbolo del sol o del oro en la alquimia. Y el tridente se asocia a Poseidón, claro, pero en la iconografía cristiana medieval es un atributo del diablo. El asesino no solo está matando, está comunicando algo, está contando una historia con los cadáveres y con estos símbolos. La cuestión es, ¿a quién y por qué? Entonces, con este panorama de una ciudad sin líder, aterrorizada por crímenes simbólicos, ¿quién se encarga de poner orden? El alguacil general debe de estar completamente desbordado. Desbordado es poco. Se llama Alejandro de Ferrellón y las fuentes lo describen como un hombre duro, pragmático, muy eficiente. Pero esto le supera. Está intentando resolverlo con su equipo. Y en él destacan dos figuras, un veterano gruñón y con mucha experiencia, Diosdado, y un recién llegado, un joven llamado Lícer, que es todo coraje y voluntad. Y este chico, Lícer, protagoniza una escena muy extraña, casi sobrenatural. Sí, es un detalle fascinante. En medio de la investigación se declara un incendio. Lícer se mete en la casa en llamas y está convencido de haber rescatado a una mujer misteriosa de entre el fuego. Pero cuando sale, sus compañeros le aseguran que no había nadie, que ha sido una alucinación por el humo. Eso es increíble, porque claro, en una ciudad donde todos ya empiezan a susurrar sobre la sombra y el maligno, ¿qué diferencia hay entre una alucinación por humo y una visión sobrenatural? Es una línea muy fina, y el autor parece estar jugando con ella a propósito. Totalmente. Se introduce una capa de duda. ¿Está Lícer perdiendo la cabeza por la presión? ¿O de verdad ha visto algo que los demás no pueden ver? Esto le añade una ambigüedad a la trama que es muy interesante. Y claro, con este nivel de pánico y con símbolos extraños por todas partes, era cuestión de tiempo que la iglesia metiera baza, ¿no? Era inevitable. El deán de la catedral está que trina. Resulta que incluso antes de los crímenes, alguien había enviado una carta anónima a Roma. Una carta alertando de prácticas indebidas en Albarracín. Y claro, el Papa ha respondido enviando a un especialista. ¿Un especialista? ¿Te refieres a un inquisidor? Prácticamente. Envían a Fray Esteban, un fraile dominico. Y hay que entender lo que eso significaba en el siglo XIII. A los dominicos les llamaban dominicanes, que en latín es un juego de palabras. Significa los de domingo, pero también los perros del Señor. Eran la punta de lanza intelectual de la Iglesia, los teólogos de élite, los especialistas en detectar y erradicar herejías. Cuando un dominico aparecía en tu ciudad, la gente empezaba a sudar frío. O sea que el deán tiene ahora dos problemas gordísimos. Un asesino en serie y un perro del señor husmeando por toda su diócesis. Exacto. Y el deán, que es un político muy astuto, reacciona de una forma muy arriesgada. Llama a un joven sacerdote de su confianza, Martín, y le encarga en secreto que espíe al enviado papal, que le siga, que escuche, que informe de cada uno de sus pasos. Pero, un momento. ¿Espiar al enviado del Papa? ¿No es jugársela muchísimo? ¿Qué es lo que temía tanto el deán como para hacer algo así? Temía perder el poder. Aquí está la clave política que mencionábamos al principio. Albarracín tenía su propia diócesis. Era independiente de los grandes y poderosos arzobispados de Castilla y de Aragón. Era un pequeño feudo eclesiástico. Si el enviado papal, Fray Esteban, declaraba a la ciudad un nido de herejes o de adoradores del diablo, Roma podría usarlo como la excusa perfecta para disolver esa diócesis y entregarla a un reino vecino. Para el deán, el asesino era un problema, sí, pero Fray Esteban era una amenaza existencial para su poder y para la independencia de Albarracín. Así que tenemos dos investigaciones que no se fían la una de la otra. La del alguacil por un lado y la del dominico por otro. Y mientras tanto, la gente en la calle debe de estar absolutamente aterrorizada. El pánico es total. Las fuentes describen cómo los ciudadanos encerrados en sus casas ya no hablan de un asesino, hablan de la sombra. Se ha creado una leyenda urbana en cuestión de días. Cuentan que un espectro, una entidad maligna, recorre las calles por la noche, que atraviesa muros y se lleva a quien quiere. Es la tormenta perfecta. La superstición popular alimenta el miedo, y el miedo, a su vez, alimenta más superstición. Y encaja perfectamente con la visión de la propia Iglesia. El deán, en su primera conversación con Fray Esteban, le dice que él cree que el maligno anda suelto por las calles de Albarracín.
Se está creando, bueno, el caldo de cultivo ideal para una caza de brujas, un escenario donde el miedo colectivo puede volverse mucho más peligroso y mortal que el propio asesino. Tenemos un asesino ritual que parece estar enviando un mensaje codificado con sus crímenes y sus símbolos. Y no una, sino dos investigaciones paralelas que pueden acabar chocando en cualquier momento. La ley del hombre, con el alguacil, y la ley de Dios, con el especialista en herejías. Y todo esto, no lo olvidemos, enmarcado en esa inestabilidad política mayúscula. Albarracín es una pieza muy codiciada en el ajedrez de los reinos de la península. Estos crímenes, esta supuesta presencia del mal, podrían ser la excusa perfecta que Aragón o Castilla estaban esperando para intervenir y anexionarse el señorío para siempre. Cada asesinato debilita un poco más la independencia de la ciudad. Las fuentes que hemos analizado terminan con una escena que, a primera vista, parece menor, pero que a mí, la verdad, me ha dejado muy intrigado. Nos presentan a un comerciante, Guillermo Trasobares, que recibe un encargo secreto. Sí, una anciana le pide con mucho misterio que le consiga azufre. Y claro, el comerciante se queda de una pieza porque el azufre no es algo que se use para cocinar. Es un ingrediente que se asocia a la alquimia, a remedios extraños. ¿Y a la pólvora? Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire. En este crisol de asesinatos rituales, de intriga política, de miedo a lo sobrenatural, ¿qué papel juega un ingrediente como el azufre? ¿Es para la alquimia, como podrían sugerir los símbolos? ¿Es para fabricar un veneno o algún tipo de arma? ¿Tiene que ver con algún ritual para protegerse de la sombra? ¿O quizá para invocarla? Quizá es la clave de un misterio aún mayor, una conspiración que se esconden en las oscuras y sinuosas calles de Albarracín y que va mucho, mucho más allá de un simple asesino en serie. Esa pequeña petición de azufre podría ser el hilo del que tirar para desenredar toda la madeja. Y con esa incógnita nos dejan.